estábamos viendo el tema de la protocolización. En el artículo 63 del Código de Notariado está predicado como acta de protocolización. Sin embargo, tenemos que determinar que no es un acta. No sé por qué el legislador en los instrumentos públicos les denomina acta. Acta de auténtica, acta de protocolización. En el artículo 54 y 55 del Código de Notariado, que se regula el acta de auténtica, tanto de firma como de copias o de producciones de documentos, le da ese calificativo, acta, no es acta. ¿Por qué no es acta? No es acta porque no reúne las características, no reúne los requisitos de forma del acta. El acta notarial contiene hechos, contiene circunstancias. Sin embargo, el acta de protocolización lo que contiene es la incorporación de un documento público o privado en el registro notarial. Vimos que la protocolación la podemos definir como el instrumento público por medio del cual el notario incorpora al registro notarial un documento público o privado. ¿Cómo lo va a incorporar? Vimos que hay dos fases o dos etapas cómo incorporar ese documento público o privado en el registro notarial. O digámoslo de otra manera, en el protocolo. Una de sus fases es la incorporación material, es decir, intercalar, introducir dentro de 2 hojas de papel sellado especial para protocolo el documento público privado. Esa es una fase, es una etapa, la fase material. Y luego viene la fase procedimental. Algunos le llaman fase jurídica, pero yo creo que es el procedimiento, cómo lo incorporamos. Porque, por favor, licenciado, las hojas del protocolo. Tenemos las hojas del protocolo que van una a continuación de otra. Recordémonos que cada lote del protocolo contiene 55 hojas. Y entonces las hojas van a ir una a continuación de otra, tienen un número en la parte superior, algunos le llamamos número de orden, pero es un número que lleva un número y tiene un registro. Eso sí lo tiene por acá, el número de registro. El número de registro y tiene también el quinquenio. Entonces, cuando tenemos las 2 hojas de protocolo, es decir, las tenemos así, cuando introducimos dentro de 2 hojas de protocolo un documento público, un documento de los que tenemos ahí. El documento público, ¿qué es un documento público? Es el que ha sido extendido, ha sido expedido por un funcionario público, por un empleado público o por un notario. Este documento público o un documento privado, el documento privado se recuerda que es el documento que ha sido redactado por las personas que intervienen en el acto o en el contrato, con base a sus conocimientos, con base a su idea de saber y entender. ¿Eso qué quiere decir? No hay formalidades. No hay formalidades para redactar un documento. Podemos iniciar con los nombres de las personas, no le consignamos los datos, solo yo, fulano y sultano, realizamos la compraventa de una bicicleta, de un equipo de sonido, de un televisor, de un bien mueble, o de un bien que no tenga que inscribirse en el registro público. Ese es un documento privado. Ese documento privado, si tiene firma legalizada, puede protocolizarse. Únicamente interviene la persona a cuyo favor está firmado o está suscrito el documento. Si no tiene firma legalizada, tienen que comparecer todos las personas que firman el documento. Bueno, entonces lo que quiero llegar es que el documento
protocolizar, es decir, lo vamos a introducir en 2 hojas, entre 2 hojas de papel sellado especial. Eso es protocolizar. Eso es protocolizar. Va a quedar entre 2 hojas. Y en el artículo 13 del Código de Notariado, dentro de las formalidades del protocolo, es una de las formas cómo intervenir la numeración fiscal. La numeración fiscal es la que aparece en la parte superior. La numeración fiscal también se compone por el número de registro. Entonces se interrumpe porque ahí hay un elemento diferente. Hay un elemento de papel bond. Esa es una de las interrupciones que permite el artículo 13 del Código de Notariado. Bien. Entonces, la protocolización se puede hacer de 2 maneras. Una, por instrumento de protocolización, que está regulado en el artículo 64 del Código de Notariado. Es decir, el objeto, la esencia del instrumento de protocolización, en esto pongan mucha atención, la esencia, el objeto del instrumento de protocolización es incorporar al registro notarial un documento público o privado. Ese es el objeto. Esa es la finalidad. Para eso es ese instrumento público. En el artículo 65 se regula la otra forma cómo podemos protocolizar un documento público privado. En el artículo 65, cuando el documento no se encuentra regulado dentro de los que determina el artículo 64, a requerimiento por disposición de la ley, por orden judicial, documento privado con firma legalizada, documento privado sin firma legalizada, cuando el documento no reúne los requisitos, un plano, por ejemplo. Un plano es extendido de conformidad con el artículo 1131 del Código Civil, puede ser extendido por un arquitecto, puede ser extendido por un ingeniero civil o puede ser extendido por un ingeniero agrónomo. Son los 3 profesionales que pueden extender los planos que nos van a servir a los notarios para efectuar desmembraciones de inmueble, constitución o sometimiento de inmueble apropiado de sondaje. Ellos son los profesionales que nos van a proporcionar los planos que tienen relación con el instrumento. ¿Qué pasa con el plano? El plano lo extiende el ingeniero, el arquitecto o el ingeniero civil, lo extiende en el material que ellos utilizan. Algunos utilizan papel bond, otros utilizan un papel transparente, como que tuviera cera, que se llama papel calco, y lo entregan. Lo entregan al notario o lo entregan al cliente. Tiene firma, tiene timbre profesional, tiene sello profesional, tiene número de colegiado de profesional, pero él no llega a la oficina, él no llega a la notaría. Entonces, ¿cómo lo vamos a protocolizar? Porque es un documento privado. Tiene firma, pero no tiene firma. ¿Cómo lo vamos a protocolizar? El día que llega el profesional que lo extendió a firmar, porque dice documentos privados sin firma legalizada, tienen que comparecer todas las personas que lo suscriben. Pero como tiene íntima relación, oiga la palabra, tiene íntima relación con el acto o con el contrato, la ley nos permite protocolizar. En el artículo 65 del Código de Notariado, por favor, ¿tienes un Código de Notariado? Artículo 65 del Código. Esa es la otra forma, cómo protocolizar un documento público-privado. Cuando en la escritura pública se contenga la protocolación de documentos o documentos relacionados con ella, en cláusulas respectivas contemplar los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y dará las veces de acta. Muy bien. Entonces, cuando el documento tiene íntima relación con el contrato, por ejemplo, ¿en qué contratos? En un contrato de arrendamiento no debe de constar en escritura pública, pero en el artículo 1131
del Código Civil, en el numeral 17, se determina que el contrato de arrendamiento debe de constar en la escritura pública en 3 casos. 1, cuando el plazo del arrendamiento sea mayor de 3 años. 2, cuando se pague la renta anticipada por 1 año. Y 3, cuando uno de los contratantes lo pida. Son las 3 causas por las cuales el contrato de arrendamiento debe de constar en la escritura pública y debe de inscribirse en el registro público. Bueno, pero supongamos que es un contrato de arrendamiento de un apartamento arruinado. Cuando se realiza esta clase de contratos, lo que hay que hacer es un inventario de los bienes. Porque cuando termine el contrato de arrendamiento, cuando llegue el plazo del contrato de arrendamiento, ¿cómo voy a devolver yo esos bienes que me dieron? Tiene muebles de sala, muebles de comedor, gabinetes, tiene equipo de sonido, tiene televisor. El apartamento arruinado. ¿Cómo lo voy a devolver? ¿En qué condiciones lo voy a devolver? Entonces, se puede practicar un inventario para ver en qué condiciones lo recibí. Esas condiciones en las que lo recibí van a ser las condiciones en que lo voy a devolver, salvo su uso normal que tenga. Pero ahí sirve. Ese inventario tiene íntima relación con el contrato de arrendamiento. En ese caso lo vamos a protocolizar a través de una cláusula. Dentro del contrato vamos a realizar, vamos a consignar una cláusula para protocolizar, es decir, para incorporar el inventario de los bienes muebles que componen o que integran el apartamento objeto del arrendamiento. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 27 del nuestro Código de Comercio. Porque otro ejemplo lo encontramos en el artículo 27 del Código de Comercio. En el artículo 27 del Código de Comercio lo que se regula son las aportaciones no dinerarias. ¿No lo tiene? ¿Lo tiene usted? Por favor, 27, solo en el primer párrafo porque es un poquito extenso, pero leamos el 27. Artículo 27, aportaciones no. Para que se escuche. Artículo 27, aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consisten en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y apreciarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Estamos bien. Pusieron atención. ¿Qué es una aportación no dineraria? Bueno, ese es tema de derecho mercantil. Las aportaciones pueden ser de dos naturalezas. Las aportaciones en efectivo, cada socio va a aportar ¿qué? 10,000, 15,000, 20,000 quetzales, pero va a haber uno o dos y van a decir, miren, yo quiero pertenecer a la sociedad, yo tengo iniciativa empresarial, pero no tengo efectivo, pero tengo bienes, muebles, tengo equipo, tengo vehículos, tengo un inmueble, y eso lo voy a aportar. En lugar de aportar los 100,000 o los 25,000, voy a aportar el equipo. Si todos están de acuerdo, es decir, bueno, el equipo, si todos están de acuerdo, y decir, bueno, el equipo, los vehículos, el inmueble, pues sí valen los 150,000 quetzales que cada uno estamos aportando. Y entonces ahí ya está el justiprecio en el equipo. Pero con uno que diga, miren, yo no estoy de acuerdo, porque los vehículos no son de modelo reciente, el equipo está deteriorado. Los bienes inmuebles, pues no los conocemos, no sabemos en qué área están ubicados, entonces yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí hay derechos subjetivos en conflicto. Porque no hay necesidad de que estén lanzando vituperios o que estén amenazando con acciones de hecho, no hay necesidad para encontrar derechos subjetivos en conflicto. Como uno que diga, mire, yo no estoy de acuerdo. Ahí surgen los derechos subjetivos en conflicto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar un evaluador para que el evaluador le asigne el precio, el valor y ver a cuánto asciende y si se equipara con lo que se va a aportar dinerariamente. Este avalúo se va a practicar, se va a traducir en un inventario, aportaciones no dinerarias. Ese inventario, como en el artículo 552
¿Tiene íntima relación con el acta, con el contrato? Sí, tiene íntima relación. Y entonces lo vamos a protocolizar en una cláusula. Una escritura constitutiva de sociedad tiene aproximadamente 30 a 40 cláusulas. El domicilio, la denominación social o la razón social, el capital, cómo se distribuyen las acciones, las clases de acciones, la forma de administrar, las asambleas, quién va a administrar, si es el gerente, si es el consejo de administración, si es todas esas son cláusulas. Y dentro de esas cláusulas, les vamos a entregar una hoja, vamos a hacer la parte práctica de esto. Dentro de esas cláusulas, a las 15 horas, ¿quiénes pidieron exámenes temporales de esta sección? A las 15 horas, abajo en la parte de la coordinación, nos vamos a reunir para practicar el examen. Dentro de esas cláusulas, una de ellas, una cláusula, es un párrafo. Vamos a consignar que las aportaciones no dinerarias, el avalúo, consta en acta de inventario, la que está compuesta de 3 hojas de papel bond y que pasará a ocupar los folios números 20, 21 y 22 y quedará comprendida entre las hojas de papel sellado especial para protocolo números A25 y A26 y de registros 19 y 20 respectivamente. Eso es lo que vamos a practicar, eso es lo que vamos a redactar hoy. Entonces, eso lo vamos a aplicar. Y entonces, vamos a ver que esa cláusula de protocolación o de protocolización hace las veces de instrumento de protocolización. El artículo 65 regula, hace las veces de acta de protocolización, de acta, pero no es acta, porque el acta lleva hora. El acta tiene relación de hechos. El acta es en papel simple, ya que estamos usando papel sellado especial. Bien, entonces tenemos 2 formas de protocolizar. No sé si hay dudas. La definición, documentos que se protocolizan, formas de protocolizar. Sí, por favor. ¿Qué le podemos? Instrumento de protocolización. La legislación le llama acta de protocolización, pero no es acta. Ya cuando veamos las actas notariales se van a dar cuenta ustedes el contenido, la forma, los requisitos, los impuestos, que son totalmente distintos a lo que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a ver esos 2 elementos, las 2 formas. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, sí, por favor. No, ese plano es el que va a entregar el ingeniero o el arquitecto. Él lo va a entregar en el papel que él utiliza. Usted lo va a recibir como notaria y lo va a incorporar en el registro notarial. Sí, ese va a ser un papel bond. Por eso les digo, va a haber un agente extraño. Aquí puede ser papel bond, papel calco o cualquier otra clase de papel. En el caso de la propiedad horizontal, los planos son unas hojas planas y se tienen que doblar para ajustarlo a las hojas del protocolo, para poderlo protocolizar. Entonces ahorita vamos a ver cómo se redacta. No sé si hay alguna otra duda. Sí, por favor. El documento que nosotros insertamos, ese no lleva número. No, ese no lleva número, lo que sí lleva es expoliación. Lo que lleva número es el resumen, por así decirlo, que vamos a hacer de el acta o el instrumento. Que vamos a hacer de ese. Sí. Sí lleva, es como nuestro siguiente instrumento. Correcto. Que va a llevar número en la hoja de protocolo. Así es, correcto. Todo lleva una denominación correlativa. Y si el documento que vamos a insertar lleva muchas hojas, y eso solo lo vamos a mencionar en esa acta. En esa acta o en ese instrumento vamos a decir, el documento se compone de 10 hojas de papel bond, las que pasarán a ocupar los folios. Tenemos que decir qué folios van a ocupar. Van a ocupar los folios y tenemos que indicar si son 10 hojas de la 21, 22, 23, 24 hasta la 30.
y quedarán comprendidas, porque van a quedar en medio, van a quedar entre dos hojas de papel sellado especial para protocolo. Y ahí solo se menciona que son 10 hojas, por ejemplo, que fueran 9 páginas. Sí, 9 hojas. Especificamos. Hojas enteras, aunque digamos que la otra parte no se necesitaba el documento. No, hojas. 9 hojas. Si usted quiere, puede indicar que son 9 hojas, de las cuales 3 están impresas en ambos lados. Si usted quiere, pero como va a quedar dentro de su registro notarial, eso lo hacemos cuando legalizamos copias o reproducciones de documentos. ¿Por qué lo hacemos? Cuando legalizamos una copia o reproducción de un documento, indicamos si está impresa en uno o en ambos lados. ¿Por qué? Porque eso se lo entregamos al cliente. El cliente se lo lleva y de repente tiene espacio y le puede hacer una fotocopia del notario a la vista. En esos casos sí lo hacemos, indicamos si está impreso en ambos lados. Pero acá no, porque como eso queda en el registro notarial, solo vamos a indicar que compone, por ejemplo, un acta de matrimonio. Autorizamos el matrimonio, tenemos el acta donde consta el matrimonio en 3 hojas, y entonces vamos a indicar que el acta que se protocoliza está comprendida en 3 hojas de papel. Suficiente. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario. Esto lo vimos virtualmente, fue la última sesión que vimos. Yo solo estoy haciendo un repaso para que podamos hacer la práctica. Como ya todos tienen su hoja, entonces sí, por favor. Aquí en el índice no afecta nada. Muy bien, en el índice, muy buena pregunta, la felicito, muy bien. En el índice, acordémonos que el índice lleva 5 columnas. El número de orden, es decir, el número de instrumentos. La estudiante por ahí preguntaba, que vamos a consignar un número. El número de instrumento que vamos autorizando. Supongamos que protocolizamos hoy y fue la escritura, fue el instrumento número 10. Pero nuestro orden del índice va a ser 5. 5. El número 5, el lugar y la fecha, los nombres de los otorgantes. Si es una protocolización con base al artículo 63, por disposición de la ley, el otorgante va a ser el notario, urgentemente. Si es por orden de juez, el otorgante va a ser el notario por urgentemente. Si es un documento privado con firma o sin firma legalizada, el nombre de la persona en el primer caso o de las personas en el segundo caso que comparecieron. El objeto, ¿cuál es el objeto? Protocolización de documentos, público o privado. Esa va a ser el objeto. Y el folio que se encuentra, que son las 5 columnas. Pero sí hay que indicar quién es el otorgante, que puede ser el notario, puede ser el requirente. ¿Y es el matrimonio? En el caso del matrimonio, lo que vamos a consignar es protocolización, acta notarial de matrimonio. Otorgante, el nombre del notario. Porque el notario es el que lo autoriza. Gracias. Sí. Digamos que estamos redactando el acta y se queda en la primera parte. Sí. Y pasa a reversa. Correcto. Y para intercalar. Ahí intercalamos. Si usted redactó el instrumento de protocolación como me está explicando acá, lo firma usted como notario, o lo firman los requirentes, o los comparecientes. Aquí atrás iría el documento que protocolizó y aquí vendría el instrumento siguiente. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a redactar el instrumento.
El cuarto. No es el mismo. Las profesiones son diferentes. Para ser abogado, los requisitos se llevan como El 2 de junio. ¿Perdón? El 2 de junio. El 2 de junio ya pasó, ya no lo vamos a llamar. ¿2 de octubre? El 2 de octubre. Muy bien, correcto. El 2 de octubre es el Día Internacional del Notariado. Y el Día del Notario. En Guatemala no se tiene el hábito. En Guatemala, ayer estuve en Chiquimula, en un congreso que organizó el Centro Universitario de Oriente. Y la exposición se trató de esto. Y al finalizar les pregunto, porque el congreso era conmemorando el Día del Abogado. Entonces yo cité y les digo al aspirante de abogado y les digo del último, ¿y cuándo es el Día del Notario? Eran como 300 personas. Y estaban los docentes. Y no, en Guatemala no tenemos. En Guatemala nos dicen licenciado, pero somos títulos totalmente. El título de licenciado es un grado académico. El título de licenciado, tengo licencia porque puedo conducir. Licenciado. Sí, es que el título de licenciado, ¿para qué sirve? Muchos me dicen, mire, yo voy a hacer la tesis, quiero hacer. No le digo. Usted va a hacer la tesis, se va a graduar. ¿De qué? ¿De qué se va a graduar? ¿Y qué va a hacer de licenciado? Solo para que vea licenciado. Solo para eso. Es que con eso yo presento mi título y me aumentan el sueldo por el grado académico. Pero su firma no puede adelantar instrumentos, no puede auxiliar como abogado. Entonces la meta es el técnico profesional. Esa es la meta. Por supuesto que hay que avanzar con la tesis, porque yo sé que es un proceso muy tortuoso, muy aplicado, que cuesta, que hay muchos aspirantes, pero está bien. Hay muchos puntos de tesis. Algunos me dicen, mire, quiero puntos de tesis. Algunos les he dicho algún punto de tesis. Pero ustedes quieren encontrar un punto de tesis. Entren al www.notariado.com y van a encontrar todos los notables de América. Y se van a dar cuenta de los problemas que se plantean ahí. Por ejemplo, en el notariado mexicano, en el mes de septiembre, hacen una jornada de testamentos. ¿Y de qué se trata esa jornada de testamentos en el mes de septiembre en México? Allá son notarios de número. Los notarios son millonarios, igual que en España. Yo no diría que notarios son multimillonarios. Porque tienen asignada una cantidad de clientes. Y los clientes no pueden ir con otro notario más que con él. Y él solo se puede inhibir cuando haya algún problema, alguna diferencia o algún parentesco, nada más. Pero esa jornada, lo que hace el Estado es que el Estado paga el 75% de los honorarios del notario. Y la persona solo paga el 25%. Vean la inteligencia. ¿Por qué? Porque en Guatemala muchos bienes, por no gastar, y porque muchos dicen, es que un intestado se lleva mucho tiempo. Un intestado se puede diligenciar en 8 meses, exageradamente 12. Pero muchos dicen, es que un intestado se lleva mucho tiempo. El Estado va a recibir el impuesto de hereditario. Los bienes van a quedar ordenados, porque en Guatemala hay muchos bienes que son del tatarabuelo. Y como falleció el tatarabuelo, nunca siguieron el proceso de sucesión. Pero ahí viven, ahí mantienen el inmueble, ahí están todos, después lo quieren vender. Y cuando lo quieren vender, algún día aparece que hay que seguir un proceso sucesorio múltiple o doble. Porque se murió el bisabuelo, el tatarabuelo, el papá, y hay que seguir todos esos procesos sucesorios. Lamentablemente, yo he criticado esto en el interior, afuera, muchos colegas, que es algo antiético, lo que hacen es titularlos supletoриamente. Pero no se puede titular supletoриamente si hasta existe la registro de la propiedad. Entonces, eso engañan a las personas. Es como eso de escrituras públicas, de escrituras registradas. Eso es engañar a las personas.
Entonces, en Guatemala no tenemos esa cultura notarial, porque muchos dicen, nos vamos a casar, vamos a ir con el abogado. Eso es lo que dice, nos vamos a casar, el abogado no tiene nada que ver con el matrimonio. El abogado lo que tiene que ver es con el divorcio. Eso sí, porque el abogado plantea el divorcio, el juez auxilia. Entonces, en Guatemala no es así. Pero ahora, el 2 de octubre, va a ser el Congreso de Notariado, que va a ser en la Corte Suprema de Justicia. Y ahí se va a presentar un proyecto de ley para que Guatemala se declare legalmente. Nosotros lo celebramos porque se celebra internacionalmente, la Unión Internacional del Notariado, y el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial lo celebra, hace algunas actividades académicas con motivo al Día del Notario. Pero en Guatemala no hacemos de hecho, porque ahí nos mandaron una circular que los docentes tienen permiso para ausentarse el día del abogado. Nosotros no aspiramos a que nos den descanso ese día, porque como para el abogado, sí, en el decreto así se establece que los profesionales tienen derecho a reposar sin descanso. Y cuando me pasan las ideas de ese proyecto, le digo, quiten eso, no queremos descanso, nosotros tenemos que estar las 24 horas al servicio de las personas. Entonces en Guatemala no hay esa cultura del notario, así debe de ser, notario, esa debe ser la realidad. En otros países es escribano todavía. Bien, entonces vamos a hacer la protocolización, vamos a hacer las dos protocolizaciones, nos alcanza la hora, la vamos a hacer por sí al decir, con la diferencia que cuando lo hacemos a requerimiento de parte, cuando lo hacemos a requerimiento de una persona, tenemos que consignar el nombre, la edad, la nacionalidad, todos ustedes saben los datos que tenemos que consignar. Pero si hay dudas en cuanto a eso, también lo podemos hacer, lo vamos a hacer al 100%. Bien, ahí tenemos las dos formas como protocolar. Las dos formas van a tener dos etapas. Las etapas las dos etapas, la etapa material y la etapa procedimental, es decir, el procedimiento, cómo yo puedo incorporar un documento público-privado. Quienes van a examinar, ya el licenciado ya está presto para las variantes del examen escritural. Piden copia y en la próxima oportunidad ¿sí? Para que no les perjudiquen. De todas maneras, esto no tiene
En las dos formas, lo que vamos a hacer es incorporar un documento público. Lo que sí quiero que quede claro es porque vean, yo he tenido la oportunidad de impartir el curso en Francisco Marroquín, Mariano Lagos y que muchas veces encontramos problemas con este tema, y especialmente el examen técnico profesional. Cuando preguntamos qué es protocolizar, muchos me dicen usar papel sellado especial para protocolo. Eso no es protocolizar. Protocolizar es incorporar un documento público-privado entre dos hojas, intercalarlo, queda intercalado entre dos hojas. Los atestados no tienen nada que ver con eso. Los atestados van al final de los instrumentos que hemos hablado. Acordémonos la parte documental, la razón de cierre, el índice y al final todos los atestados. Solo van incorporados. Aquí no. Aquí además de incorporarlos, además de intercalarlos entre dos hojas de papel sellado, especial para protocolo, tenemos que redactar un instrumento. Me gustó mucho la pregunta que hizo el estudiante. ¿Qué hacemos con el reverso? Porque una protocolización nos va a llevar 15 líneas. 15 líneas nos va a llevar la protocolización. Luego viene la autorización. ¿Qué pasa con el reverso? Aquí ya viene el otro instrumento público. Si aquí era el número 10, aquí ya viene el número 11. Entonces vamos a redactar, le vamos a consignar número. Como vemos una secuencia de los números, como no llevamos una secuencia de números, pues pongan el número que se nos ocurra por el momento, que podría ser 2, 3, todo con letras, ¿verdad? Vamos a protocolizar un acta de matrimonio. Un acta de matrimonio vamos a protocolizar. Entonces ya le consignamos el número. Luego de que le consignamos el número, en la ciudad de Guatemala, el 20 de septiembre del año 2024, todo con letras, con mayúsculas, por mí y ante mí, 2 puntos, coma, perdón, por mí ante mí, 2 puntos, su nombre, por favor, con mayúsculas, que se vea, que se note el nombre. Coma, notario o notaria, según sea el caso. Procedo a protocolizar el acta notarial del matrimonio de los señores. Ahí me consignan los nombres de los contrayentes. Ahí puede ser normal, las primeras mayúsculas. Ahí como ustedes deseen hacer. De los señores, ahí ve, ¿verdad? Le consignan ustedes los nombres. Procediendo para el efecto
de la manera siguiente, 2 puntos. De la manera siguiente, 2 puntos. Todo con mayúsculas. Primero, el referido instrumento público, repito, el referido instrumento público lo autoricé el 14 de septiembre del año en curso, en el municipio de San José Pinula, Guatemala. Punto y seguido. Segunda, dicha acta notarial está contenida en 2 hojas de papel con tamaño físico. Repito, dicha acta notarial está contenida en 2 hojas de papel con tamaño oficio, las que pasarán a ocupar los folios números 20 y 21. Y quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolo números A mayúscula 100 y A 101. Sí, todo es en letras. Aquí está el número que estamos consignando en la parte superior. Y para hacerlo fácil y rápido, pues digamos 100. Aquí es el 47.627 por 122, pero lleva una letra. Entonces quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado, especial para protocolos, números A100 y A101 y de registros
costado encontramos el número de registro. Aquí es 782.798, pero lo estamos haciendo de una manera ejemplificar nada más. Y de registros, ¿qué consignamos números? ¿Perdón? 10 y 11, respectivamente. Punto y seguido. Leo lo escrito. Leo lo escrito. Y enterado de su contenido, coma, objeto, coma, validez y efectos, lo ratifico, coma, acepto y firmo. Punto y final. Todo con mayúsculas a continuación, por mí y ante mí. Todo con mayúsculas a continuación del punto, por mí y ante mí. Y su firma como notario, como notaria. Solo la firma. Solo la firma. Sea legible o ilegible, solo firma. Bien. Entonces ahí estamos aplicando la otra forma, cómo autorizar los instrumentos públicos. Acordémonos que los podemos autorizar de dos maneras. La firma del notario precedida de las palabras ante mí, cuando hay comparecientes. Están firmando ante mí, por eso se considera ante mí. En este caso, estamos cumpliendo el artículo 101 del Código Civil. Estamos protocolizando el acta notarial de matrimonio. Si vamos a protocolizar un documento privado o un documento público a requerimiento de parte, entonces tendríamos la redacción diferente. Tendríamos que hacer el número de instrumento en la ciudad de Guatemala el 20 de septiembre del año 2024 ante mí. Nuestro nombre, notario, comparece. ¿Qué va a comparecer? El nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio. ¿Sí? Todos los datos. Además de los datos, el compareciente manifiesta hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que requiere de mi función notarial para protocolizar un documento, que puede ser público, puede ser privado. Y ahí vamos. Primero, el compareciente me hace entrega de un documento, público o privado, el que está contenido en tantas hojas y quedará entre las hojas de papel sellado especial para protocolo. Si quieren, lo redactamos, lo podemos redactar para que ustedes les quede claro, pero ahorita vamos a redactar la otra forma, por cláusula de protocolización. ¿Cómo vamos a hacer con la cláusula de protocolización? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sí, atrás, porque acuérdense que ese es su protocolo, uno a continuación de otro. Esa es su hoja de protocolo. Necesitan más, aquí hay más. Espero que no se los haga ahora que sea. Bueno, solo tomemos nota. ¿Qué obligaciones tenemos de haber autorizado este instrumento de protocolización? ¿Qué obligaciones nacen de este? Recordemos que hay obligaciones previas. Bueno, la obligación previa en este caso es haber autorizado el acta notarial de matrimonio. Esa es la obligación previa, tener el acta notarial de matrimonio. La obligación simultánea es indicar qué folios entre qué folios va a pasar a ocupar y entre qué hojas de papel va a quedar. Depende de la obligación simultánea. La obligación posterior, remitir el testimonio especial
dentro de los 25 días siguientes. Artículo 37, literal A, del Código Notarial. Algunos me dicen el aviso. El aviso del matrimonio. Esa es una obligación posterior del acta notarial del matrimonio. O sea, hay que tener mucho cuidado. Cada instrumento tiene sus obligaciones. Cuando vamos a autorizar un matrimonio, que lo vamos a ver en el punto final, pues vamos a tener los documentos de obligaciones previas. ¿Qué obligaciones previas? Que se identifiquen los contrayentes, que presenten el certificado de partida de nacimiento para determinar el estado civil, si han sido casados, si han sido divorciados. Todo eso aparece en la certificación de partida de nacimiento. Quiénes son los padres, dónde nacieron, en qué fecha nacieron, en qué lugar nacieron. Todo eso aparece en la certificación de partida de nacimiento. Entonces esa es una obligación previa. Contar con la certificación de partida de nacimiento de los clientes. Contar con los documentos de identificación. Claro, eso nos lo van a poner a la vista. Pero nosotros, por el principio de seguridad jurídica, pues los vamos a reproducir por fotocopia y los vamos a juntar a los atestados. La ley no lo exige. Pero nosotros, como notarios, por seguridad jurídica, reproducimos los documentos con que se identificaron a través de una fotocopia simple y las juntamos dentro de los atestados. ¿Qué otra obligación previa? Van a tomar capitulaciones. Pues si van a tomar capitulaciones, el testimonio de la escritura pública de capitulaciones. ¿Qué otra obligación previa? Si hay un extranjero dentro de los contrayentes, pues hay que hacer publicaciones en el diario oficial. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el acta notarial del matrimonio. Pero son las obligaciones previas. Y luego vienen las obligaciones simultáneas. Tomar el juramento, que declaren bajo juramento, si tienen impedimentos, si tienen parentesco, si están unidos de hecho por terceras personas, que si se aceptan recíprocamente como cónyuges. Son las obligaciones simultáneas. Leer los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio al momento de la ceremonia. Y la obligación posterior es protocolizar el acta y remitir los avisos. Esas son las obligaciones posteriores del acta notarial del matrimonio. Nosotros lo que hicimos fue protocolizar el acta y ahora viene la obligación posterior. ¿Cuál es la obligación posterior? Extender el testimonio especial. Nada más. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a redactar la cláusula de protocolización. Por factor de tiempo, no podemos redactar la escritura. Tendríamos que redactar una escritura porque el objeto esencial en este caso no es la protocolización. El objeto esencial es el contrato, el acto, la constitución de la sociedad. Ese es el objeto esencial. En lo que vimos ahí, el objeto es incorporar al protocolo el documento público popular. Esa es la esencia. La columna vertebral de ese instrumento es incorporar al registro notarial un documento público popular. Ustedes lo vieron ahí. Ahora lo que vamos a hacer es el objeto, la esencia es el contrato. ¿En qué contratos podemos protocolizar? Comúnmente se protocoliza en los contratos de arrendamiento, de bienes amueblados. Cuando los apartamentos, hay extranjeros que vienen y toman en arrendamiento un inmueble por un mes, por 2 meses, el plazo es muy corto, pero lo toman amueblado, pero ellos se quieren asegurar qué es lo que van a devolver, en qué estado están los bienes que van a recibir y en qué estado va a estar cuando lo devuelvan. Entonces es importante que hay un inventario, un acta notarial de inventario. ¿En qué otro caso? Más común. En el caso de la constitución de propiedad horizontal. Ahí es más común. Porque ahí sí debe de haber planos, y no solo uno, varios planos, por cada nivel, por cada apartamento, por cada habitación. Deben haber planos de conducción eléctrica, deben haber planos de todos estos elementos de la conducción eléctrica, de los drenajes, de las colindancias, es decir, hay una serie de planos, pero nosotros no nos vamos a complicar, eso lo van a ver ustedes en notariado 4 cuando vean la escritura
Pero ¿en qué caso nos puede servir? En el artículo 75 del Código Notariado, por favor, 75. ¿Cómo empieza el artículo? El Código Notariado. Licenciado, creo que es el artículo 71. 71. Sí, muy bien, sí, gracias, perdón, te agradezco, muy amable, sí. Ahí en el artículo 71 se da justamente cuando hacemos fraccionamiento de inmueble. Cuando vamos a fraccionar un inmueble, tenemos el inmueble. Esta es una finca, tiene un folio, tiene un libro. Finca 10, folio 12 del libro 30 de Guatemala. Cuando vamos a hacer un fraccionamiento, vamos a desmembrar una fracción, pongámosle de 6 metros cuadrados. Tenemos que presentar el plano. Tenemos que presentar el plano, pero también podemos protocolizarlo. Cuando extendemos el testimonio, adjuntamos el plano, porque lo solicita el registro, pero también podemos protocolizarlo. Y en el artículo 71 se determina que si el documento protocolizado contuviera un plano, el notario tiene que adjuntar en el testimonio de la escritura una copia del plano. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a adjuntar una copia más o menos. Y aquí tiene un recuadro que son las colindancias, y tenemos que adjuntar una copia. En esa copia tenemos que aceptar una razón de la autenticidad del plano. Esa razón es sencilla, porque va la copia, va en el testimonio. ¿Sabemos cuáles son las partes del testimonio? La parte que reproduce el instrumento público, en este caso sería la escritura de desmembración o de fracción de bien, o de compraventa de fracción de bien, sería la escritura. En la otra parte sería la razón del testimonio, y adjuntaríamos una copia del plano. En este plano tenemos que aceptar una razón. El depósito notario hace constar la autenticidad de este documento por su original, nada más, la firma y el sello del notario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, no sé qué instrumento, qué número, pues yo voy a suponer que hicieron el número 3, ahora nos tocaría el número 4, y vamos a iniciar con el número de instrumento que les corresponde, el número siguiente, y vamos a consignar en la ciudad de Guatemala el 20 de septiembre del año 2024, coma, todo con mayúsculas, ante mí, los puntos, coma, con mayúsculas, ante mí, los puntos, consignan su nombre con mayúsculas, coma, notario o notario.
Comparece 2 puntos. Aquí vamos a hacer lo siguiente, por cuestiones prácticas y porque ustedes ya saben que aquí vamos a consignar el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, cómo se identifica. Vamos a consignar quién manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y quien por el presente contrato otorga compraventa de fracción de imagen. ¿Sí? Eso es todo. Entonces vamos a consignar 3 puntos suspensivos. Y nos vamos a ir a la cláusula tercera. Y entonces después de los puntos suspensivos vamos a consignar 2 mayúsculas. Muy bien. Tercero, 2 puntos. Los contratantes conviene en protocolizar el plano en el que consta la extensión superficial, medidas y hacemos medidas y así está analizado y hacemos de la fracción a desmembrar. De la fracción a desmembrar. El que fue extendido por el arquitecto Carlos Roberto Monzón. No, normal, las primeras de ellos. El que fue extendido por el arquitecto Carlos Roberto Monzón, colegiado 2000. Por el arquitecto Carlos Roberto Monzón, colegiado 2000. No, todo va con letras. Acordémonos, estamos en el instrumento público, todos con letras. El que consta en una hoja de papel cálculo y pasará a ocupar el folio número 30. Y quedará comprendido entre las hojas de papel sellado especial para protocolos números A
A50 y A51. Y de registros $80 y 81, respectivamente. Punto y seguido, todo con mayúsculas. Cuarta. Punto y seguido, todo con mayúsculas. Cuarta. Puntos suspensivos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque aquí ya redactamos, ya cumplimos con los requisitos del artículo 64. ¿Cuáles fueron esos requisitos? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántas hojas se componen? ¿Qué folios ocupa? ¿Entre qué hojas? ¿Entre qué hojas de papel sellado para el protocolo va a quedar comprendido? Ya cumplimos con esos requisitos que nos exige el artículo 64 del Código de Notariado. Ahora ya terminamos con la redacción. Ahora vendría la cláusula cuarta, pero esos puntos suspensivos, porque ahí se diría la redacción, sería la aceptación. El comprador o el otorgante, si es para sí mismo la desmembración, el otorgante en los términos relacionados acepta en los términos relacionados acepta el contenido de la presunción de escritura. Si es el comprador en los términos relacionados acepta en forma expresa la venta que se le hace. Esa sería la cuarta. Entonces lo que yo quiero es que tengamos la idea, las dos formas, cómo protocolizar un documento, público o privado. Por instrumento de protocolización, si ustedes quieren, le llaman acta de protocolización, porque así le llama la ley. Yo prefiero llamarlo instrumento. Y segundo, por cláusula de protocolización. ¿Qué obligación tenemos? Bueno, las obligaciones que vamos a tener acá es extender el testimonio para la parte interesada, extender el testimonio especial, solo que aquí con una observación. Cuando extendemos el testimonio, vamos a redactar es testimonio del instrumento público, porque no es escritura, es un instrumento público. Entonces, es testimonio del instrumento público número 3 o número 4 que autoricé en esta ciudad. Eso se refiere al testimonio o al testimonio especial. Recordemos que tenemos la obligación de extender el testimonio para la parte interesada y extender el testimonio para la directora del Archivo General de Protocolos. Bien. No sé si hay alguna duda, un comentario. Lo que podemos hacer por cuestión de tiempo, me gustaría que redactáramos la protocolización al requerimiento del compareciente. Pero no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a hacer. No sé si hay alguna duda. Licenciado, ¿Sí? en el caso de las escrituras públicas, si no le agrego esta cláusula, ahí sí tengo que hacer todo lo que hicimos acá en la si no agrego cláusula. Muy buena pregunta. ¿Cuándo vamos a usar la cláusula de protocolización? ¿Cuándo la vamos a usar? Pues el artículo 65 nos da la clave. Cuando el documento tenga íntima relación con el contrato, un contrato de obra. En un contrato de obra, si vamos a autorizar una escritura pública de contrato de obra y la persona llega y dice, miren, yo voy a contratar a un arquitecto, a un escultor, a un ingeniero, y yo quiero que la obra al finalizar quede de esta manera. Ese documento lo podemos protocolizar porque tiene íntima relación con el contrato. En el caso del apartamento arreglado, el inventario de los muebles que integran el apartamento lo podemos protocolizar. ¿Por qué? Porque tiene íntima relación con el contrato de arrendamiento. En este caso
obligación. Hay que leer 1132 del Código Civil. ¿Cuándo hay obligación de los planos? Pero hay obligación de los planos cuando el inmueble sea urbano. Y hay obligación de los planos cuando el inmueble sea rústico, pero su extensión, no mal recuerdo, que sea de los 7.000 metros cuadrados. Entonces hay que leer los artículos. Porque yo lo que veo es que han captado, con la lectura de los exámenes, han captado las pláticas que hemos tenido, pero tenemos falencias en el derecho civil. Eso veo. Tenemos falencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar nuestro derecho civil. Porque yo siempre le he dicho, el derecho notarial va de la mano, así, con el derecho civil y con el derecho mercantil. Aunque con el derecho mercantil son solo 4, son pocos los instrumentos con la naturaleza del derecho mercantil: constitución, modificación, fusión, liquidación, transformación de sociedades, fideicomiso. Eso es lo que debe constar en la escritura pública. Artículos 16 y 777 del Código de Comercio. Eso es lo que debe de constar en la escritura pública. Mientras que en el derecho civil debe constar en la escritura pública aquellos contratos calificados como solemnes, aquellos contratos que deban inscribirse en el registro público. Entonces, tenemos que tener bien claro cuándo podemos utilizar la cláusula de protocolización. Artículo 71, y gracias por el recordatorio. De verdad que un poquito desubicado. Cuando el documento tenga íntima relación con el contrato. Eso es la clave. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario. ¿Sí? Es lo que adelantamos. Ese es el procedimiento. Yo me llamo más el procedimental porque es el procedimiento. Cumpliendo los requisitos, indicando cuántas hojas componen el documento. Alguien me dijo que hay que tener 10, hay que tener 20, indicando en qué folio se va a quedar ese documento y en qué hoja de papel sellado. Ese es el procedimiento que debemos. Así que el código notarial es procedimental, es de procedimientos. Y esa es la parte procedimental. Algunos le llaman papel, porque está en la ley, pero ese es el elemento. Necesito que tengamos claro cuáles son las dos etapas: la intercalación material y el procedimiento, cómo lo vamos a hacer. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna observación. Si no, lo leemos virtualmente la próxima semana. Mucho me parece eso, pero no podemos. Sí, por favor. La obligación previa, en el caso número 1 que redactamos, sería que sea un documento de los regulados en el artículo 61 del Código de Notariado. Esa sería la obligación previa. En el segundo caso, la obligación previa sería que el documento público-privado tenga íntima relación con el acto o contrato con base al artículo 65 del Código de Notariado. ¿Sí? ¿Sí, por favor? Una pregunta, el artículo 63 y el 65, Código Notariado, esos son los documentos de protocolización. En el 63 nos determina qué documentos, se pueden protocolizar. En el 64 los requisitos que debemos de cumplir en el procedimiento para incorporar el documento al registro notarial. En el 65, ¿qué documentos que no están en el 64 podemos protocolizar en cláusula de protocolización? ¿Sí? ¿Sí? En este caso, Claro, así es. En algunos casos hay que intercalar el documento entre dos hojas de papel. Imagínense ustedes que están sin conceptos. Entonces,
Gracias.